No se dice tosh, se dice tosh. En la lengua maya la pronunciación es muy importante. Existen dos tipos de consonantes en nuestra maravillosa lengua. La consonante normal y la consonante modificada, que se caracteriza por tener una glotal. Les recuerdo que en maya la función de la glotal es cortar el sonido de la letra. Vamos a aprender la diferencia entre la T normal y la T glotalizada. Comenzamos. El primer sonido de la T es de la siguiente manera. T, t, similar al español. Vamos a dar un ejemplo de alguna palabra. Por ejemplo, tap, tap, que significa sal. Tep, 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 cobertor. Ahora, el sonido de la T glotalizada suena de la siguiente manera. Le cortamos el sonido por la glotal que tiene. Y algún ejemplo de una palabra sería tuul, tuul, que significa conejo. Ahora que ya escuchaste la diferencia de estas dos, te reto a pronunciar las siguientes tres palabras que te pondré. Te diré que no significan lo mismo. La primera es tan, 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 que significa hondo. Taan, 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 que significa la cal. Y tan, hablar. Entre la primera y la segunda pudieron notar que la diferencia se encuentra entre las vocales. Ahora bien, la diferencia con la T glotalizada viene en la tercera palabra, que es tan, que significa hablar. Así que no es lo mismo decir tan, taan y tan. No se dice tosh, se dice tosh, tosh. Al pequeño platillo o refrigerio que se da después de los rosarios o las novenas o incluso las fiestas en Yucatán. Así que esta es la diferencia entre la T normal y la T glotalizada. Malo, cananta, ¿va? Bueno, cuídate. Bueno, vamos a ejercitarnos porque es nuevo año. Nuevo yo.